Bueno, muchas gracias. Le agradezco por la participación a este simposio. Muchos se preguntarán por qué este simposio de sistema integrado de producción, el por qué y qué significa. Nosotros planteamos tres razones fundamentales el por qué decidimos hacer un simposio en esta temática. Una pasa por la razón de ser realmente de la institución de esta Asociación de Productores en Siembra Directa, donde su razón de ser es impulsar sistemas de producción sustentable, pero con la innovación, la ciencia y el conocimiento en red. Ayer, si asistieron a la apertura del Congreso, habló bastante la presidenta del tema y creo que también después Facundo Manes hizo mucha referencia a este tema y que la próxima revolución que estamos enfrentados es el conocimiento. La otra condición de contorno que nos llevó a esta temática es el programa Sistema Chakra. El programa Sistema Chakra de APRESID no es más ni menos que escuchar la demanda de la producción y proponer solucionar esa demanda, esa problemática escuchada por el productor en su sistema de producción y ambiente específico que tiene ese productor. Y también la formación de recursos humanos. Y hay otra condición de contorno que nos llevó a esta temática, que es la realidad. La realidad de nuestro sistema de producción. Y la realidad de nuestro sistema de producción lo podemos ver bajo qué sistema de producción estamos hoy está parado el país. Y también es problema del mundo, pero si lo llevamos al país, estamos prácticamente parados sobre un solo cultivo, independientemente de cuál es el cultivo, que todos lo conocemos. Donde la utilización de un solo cultivo en los 365 días del año estamos únicamente intercambiando carbono y consumiendo agua, con mucha suerte, 150 días de ese año. Y eso nos trae muchos problemas. Un principal problema que es el nombre de este congreso es la capacidad productiva de nuestro suelo. Dependiendo de dónde se para uno en nuestro país, ve una degradación física de nuestro suelo que realmente nos preocupa, nos ocupa, por eso estamos acá, y da miedo realmente. Una degradación física, una erosión hídrica tremenda, donde muchas partes de nuestro país donde agarremos tan solo la pala y saquemos un pan de tierra y veamos ese pan de tierra, nos hace acordar, siempre digo, a una torta 1000 hojas con dulce de leche. Una estructura laminar que realmente asusta, donde eso nos trae muchas consecuencias, desde el punto de vista biológico, variación de nuestro suelo, desde el punto de vista del agua. Todas plantas prácticamente es agua. Si leyeran un libro de Jorge Molina, que fue uno de los primeros conservadores del suelo, que trabajó mucho por el suelo de nuestro país, toda planta es agua y realmente este recurso no lo estamos aprovechando en tiempo y forma. Tenemos una realidad que es el cambio climático que está instalado. El otro día veía esta semana un documental en cuanto a glaciares, y un glaciar enorme que está en Alaska está disminuyendo 17 metros por día. Es impresionante verlo. Y está filmado con esas cámaras que la dejan bastante tiempo y uno va viendo el tiempo en 5 minutos, te muestran 15 años. Estaría bueno poner esa cámara en nuestro suelo, en los primeros 20 centímetros, a ver qué pasa. Pero ese cambio climático tenemos que adaptarlo. El cambio climático está. Tenemos que saber entenderlo, conocerlo y adaptarlo. No nos queda mucha cintura. Y también estamos viendo por estos sistemas un aumento de plagas, principalmente, que es maleza, donde hay varios talleres en el Congreso y plenaria donde ataca la temática. Pero lamentablemente, si no encaramos esta realidad o no tenemos en cuenta esta realidad y como visión, los sistemas de producción, es muy difícil tratar de ir solucionando estas cuestiones, estos cuellos de botella. Por eso decidimos este simposio en sistema integrado de producción, que después lo van a explicar bien, pero básicamente la idea el objetivo tiene integrar 2 más producciones en un mismo predio, donde en tiempo y espacio empiezan a interactuar esas integraciones y tienen sus pros y sus contras. Después lo van a explicar bien. Pero queremos conocer bien los pros y contras, y los pros que tenga, realmente conocerlos y hacerlos conocer. Porque va a ser una herramienta de tantas que podemos discutir,
que nos va a ayudar realmente a tener un futuro como país sustentable. Sustentable, en 4 palabras, podemos decir, todos queremos que nuestras tierras sean altamente productivas por superficie, que se mantenga esa alta productividad en el tiempo, que cuidemos nuestro ambiente, nuestros recursos, suelo, agua, nutrientes, pero que también sea una producción amigable con la sociedad. No es más que eso. Parece fácil de palabra, pero trabajar con un sistema de producción desde el productor, desde la ciencia, desde la empresa, es muy complejo. Es muy complejo, pero no es complicado y no es difícil. Es complejo, nada más. Hay que ponerse el chip de sistema de producción y pelearla. Y creo que el simposio se tocan las 4 patas de la sustentabilidad, que es producción, ambiente, que lo va a tratar Julio Gali y Sergio Montico. Vamos a ver un poco el negocio, ¿no? Porque esto tiene que cerrar como negocio, obviamente, los mercados. Y también vamos a ver la parte social, donde vamos a entender que integrando producciones también estamos generando muchísimos puestos de trabajo, gente que cobre por trabajar. Así que bueno, es todo un desafío y espero que les sea útil. Le cedo la palabra a Sergio Montico, que va a ser el primero. Gracias. Gracias, Leandro. Bien, buenos días a todos. En nombre de Julio Gali y del propio, quería agradecerle a Presid por el espacio que nos dan para compartir algunas visiones que tenemos desde la facultad respecto a los sistemas integrados de producción, algunos enfoques, compartir también algunas dudas o algunos cuestionamientos. Y en el tiempo que dispongo, que son 20 minutos, acá me ponen el reloj, así que bueno, voy a tratar de ser lo más acotado posible. Ciertamente, por esta razón voy a ir un poco rápido y la celeridad me va a hacer perder profundidad en algunas cuestiones conceptuales, pero bueno, después quedaremos presto para las preguntas en este marco o fuera de la sala. La idea es presentar en este tiempito que dispongo un enfoque casi de carácter testimonial, o sea, con un perfil más orientado a revitalizar y a rejerarquizar y a reubicar el concepto de sistemas. Dado que hablamos de sistemas integrados productivos y hablamos de sistemas integrados productivos, pues decimos sistemas, pero por ahí no tenemos ciertamente claro cómo funcionan los sistemas y cuáles son las claves del funcionamiento de los sistemas. Que no solamente se trata de esto de sistemas integrados de producción, de amontonar o empezar a juntar las propuestas productivas, sino cómo se articula, cómo interaccionan entre sí. La idea es si la integración significa para nosotros un arte perdido. Por ahí nos preguntamos este tipo de cuestiones, a sabiendas que el arte, en términos conceptuales, es la capacidad y la habilidad que tiene un ser humano como para expresar una visión o una idea. La idea y la visión de la articulación, de las superposiciones, pero con coherencia de los sistemas productivos, para nosotros en nuestra región pampeana tal vez esté más ceñida a la cuestión agrícola y pecuaria, y hablamos de sistemas mixtos, pero el concepto es mucho más amplio y abarca no solamente este tipo de producciones, sino hablamos de cuestiones que tienen que ver con la producción agrícola, la producción ganadera, en todas sus versiones, la producción melífera, la producción hortícola, la producción forestal, la producción maderera. Pensamos en esos términos y desde ahí es donde nos paramos y decimos que es un arte perdido, porque tal vez nos hayamos olvidado en esta cuestión de la supertecnificación y la superespecialización de pensar en términos de integración, esta cuestión de pérdidas de capacidades y habilidades como para poder integrar funciones y procesos sistémicos. Básicamente, esto no pretende ser una clase, solamente recordar que los sistemas complejos, como aquí se ven en este simple cuadro, tienen una identidad propia desde el nacimiento. Es decir, nosotros podemos desde una condición de componentes que se van relacionando dentro de determinado espacio y por unidad de tiempo,
dándole una cierta coherencia a un sistema productivo que cuando se va acomplejando, cuando se van integrando, cuando van compartiendo flujos y procesos entre sí, en este proceso de agregación progresiva que aquí dice, comienzan a definir una instancia de mecanización y descentralización, se dice, al menos los enfoques estructurados dicen esto, para terminar en sistemas que tienen una identidad y madurez sistémica, ¿sí? Cuando se dice identidad y madurez sistémica nos vamos a referir a algunas propiedades que vamos a comentar próximamente. Con esto también quiero decir que estos sistemas que nacen, crecen, se desarrollan y alcanzan una madurez, pueden ser objetivados y significados desde la cuestión teórica, de la cuestión práctica concreta en el campo, y también hoy disponemos hasta de software, de apoyo cibernético para estudiar estos sistemas y ver en cuánto mi sistema de producción integrado está avanzando, en cuánto tiempo, cuáles son los indicadores y demás. No tengo tiempo para desarrollarlos, pero existen esos apoyos. Fíjense, este es el modelo general de dinámica de sistemas complejos de Hollin, 1959, hace unos cuantos años atrás, ¿no? Más allá de 50 años, todavía sigue vigente, donde nos dice que los sistemas que son complejos e intentan vincular sus distintos procesos, en este caso de maduración, deliberación, reorganización y explotación, dentro de dos grandes parámetros, que es el capital acumulado por un lado, y no hablamos de plata, sino hablamos de fortaleza, de potencia del sistema y de conectividad, el grado de conexión que hay entre los elementos. Este es el gráfico, la ilustración, mejor dicho, de lo que es un sistema complejo. Cuando hablamos de un sistema simple, hablamos de esto, un sistema que se reduce en conectividad y que se reduce a la vez en capital acumulado, un sistema sencillo. Por caso, si quieren soja en monocultivo, es esto, un sistema que pierde capacidades en el tiempo y que tiene organizaciones tan simples que lo hace vulnerable, como vamos a decir un poquito más adelante. Cuando hablamos de una trama de interacción en sistemas de producción, nos obligamos a pensar en esto, en componentes sociales, tecnológicos, naturales, como aquí dice, políticos, institucionales, que nos dan este tipo de figura, ¿no? Una figura que aparece por aquí, creemos que las cosas funcionan así, pero ciertamente, cuando nos podemos analizar un sistema de producción, pueden funcionar así, cuando en definitiva podrían estar funcionando así, o tal vez, y seguramente, funcionan de esta forma. Y esa es nuestra realidad. Esta es nuestra realidad, que migra desde la casa rosada hasta el lote, básicamente con todos los componentes, es ahí, en este sistema complejo donde nosotros tenemos que actuar. Y muchas veces lo hacemos de la simplificación y cometemos errores. La idea es cómo conceptualizamos entonces los sistemas integrados productivos, y yo le acerco esta definición conceptual con la cual yo me siento cómodo. Son sistemas complejos que tienen una capacidad grande de adaptarse a las perturbaciones del metasistema, a las perturbaciones del entorno, y que adoptan distintas capacidades para poder responder a esas demandas que nos presenta el entorno. En términos de enfoque sistémico, esto se llama capacidad de compensación para realizar trabajo. ¿Qué significa? Significa que cuando nuestros sistemas son más complejos, tienen menos homogeneidad. Recuerden lo que decíamos alguna vez en la facultad, los que estudiamos física hasta en el secundario, tienen menos entropía, ¿sí? Menos capacidad de desorden, menos caos, y tienen la capacidad de realizar mayor trabajo, no mayor trabajo mecánico, mayor trabajo sistémico. Esto es, si sacamos los de adentro y vemos solamente los azules, nos estamos refiriendo a que a mayor complejidad un sistema, mayor trabajo. Si los sistemas nuestros son más complejos, tienen mayores capacidades porque aumentan las interacciones entre los elementos y ganan en estabilidad. Es una realidad universal en ese sentido. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con modelos de caja negra, ahora vamos a verlos, pero tenemos que entender que dentro de los sistemas complejos hay diagramas causales, es decir, hay relaciones causas-efecto. A impacta en B, B impacta en C, C impacta en D. Esas son relaciones simples encadenadas, pero no siempre se dan así, y casi nunca se dan así estrictamente. En realidad es una maraña de interacciones sumamente complejas que dan estas realimentaciones que dice por ahí que no voy a desarrollar porque no tengo el tiempo, y que nos hacen pensar que no tenemos que correr el modelo de caja negra, que nos llevó de narices durante muchos tiempos y que solamente nos hacía pensar en aquello que entraba y que salía y no fijábamos bien la atención en lo que estaba por dentro. En realidad tenemos que pensar en modelos de caja blanca, donde nos asomamos dentro del sistema y empezamos a interpretar qué es lo que sucede. Casi, si recuerdan en matemática, en términos vectoriales, dirección, módulo y sentido, ¿no? A ver qué pasa, cómo se condicionan las variables, aquellas que habíamos hablado antes, ¿sí? Hay postulados, principios y axiomas que no voy a destacar muy puntualmente, nada más voy a mencionar a 4 que tienen que referenciarse en este tipo de cuestiones para analizar cómo son los sistemas integrados productivos.
uno de los axiomas dice que los subsistemas de diferentes niveles jerárquicos se autocontrolan. Un sistema general controla a los subordinados. Entonces, cuando pensamos en un sistema agropecuario, un sistema agrícola pecuario, con barreras forestales, con producción melífera y demás, hay que determinar cuál es el tono, cuál es el nivel, el calibre del sistema y cómo se están autocontrolando. Estas explicaciones se dan en estos postulados que tampoco tengo el tiempo de desarrollar, que se mencionan ahí abajo. Las propiedades de un sistema integrado productivo dependen de la organización, más de la organización que de la materia y energía que se comunican entre sí, ¿sí? Es un axioma que se llama axioma de la organización, es muy importante y debe ser estudiado más a fondo para entender cómo funcionan nuestros sistemas productivos. Esto tal vez nos sea un poco más cercano. Los efectos simultáneos entre los sistemas, dentro de los sistemas, aumentan, o mejor dicho, superan la suma de los efectos de cada uno. Uno dice sinergia en este caso, y fíjense, hay una serie de principios referenciales y fundamentos teóricos muy fuertes que dicen que la cosa funciona ciertamente así. Y ahí está el principio de la flexibilidad adaptativa, que es el que nosotros pretendemos que fuertemente tengan nuestros sistemas, y que tiene que ver con la capacidad que tiene precisamente un sistema integrado de producción en recuperar y en reforzar su identidad y su memoria en virtud de la fortaleza que le confieren las interacciones precisamente que se dan dentro de él. Fíjense que nuestros agroecosistemas simples tienen un equilibrio muy inestable y la comparación más gráfica tal vez puede ser como que son conos parados por la punta, ¿sí? Por una punta que solamente están sostenidos, que no sí solamente, pero que están fuertemente sostenidos por una serie de componentes que si uno los retira del sistema, el sistema tiende ciertamente a colapsar. ¿Por qué? Porque están sujetos, y a estos componentes se llaman sujetadores sistémicos, por componentes externos. Entonces, el concepto es, los agroecosistemas son más estables, son más certeros y también rentables cuanto más complejos, cuanto más interacciones los pueden soportar. La simpleza de un monocultivo de soja lanzado en el tiempo, nos pone en una condición muy similar a la del cono caído. Entender básicamente que nosotros, en términos sistémicos, estamos operando bajo esta lógica. Nuestros sistemas son imprevisibles, irreproducibles e irreversibles. No son sistemas industriales que sabemos cuántos ponemos y cuántos sacamos por la punta del caño. Acá la cosa funciona de otra manera. Hay un montón de reglas biológicas, sociales, componentes tecnológicos que lo gobiernan a los agroecosistemas. Y acá está el desafío, en entender cómo funcionan y en comprender cuál es la lógica de abordaje. Nuestros sistemas integrados, o cuando pretendemos integrarlos, nos tienen que llevar a comprender que nosotros operamos en sistemas productivos bajo la condición de inestabilidad ecológica. Nosotros forzamos una condición climáxica, la ponemos en producción para obtener renta a partir de la producción, pretendiendo obviamente conservar los recursos, y esa es nuestra realidad. En términos ecológicos estamos hablando de estados serales inmaduros. Nos corremos del clima y nos vamos a un estado intermedio o superior, bastante inmaduro, con una alta entropía, con un alto grado de desorden, o bastante desordenado, y son económicamente críticos. Cuanto más integrado el sistema, menos fortaleza tiene la incidencia de la entropía y menos fortaleza tiene la condición económica crítica, más allá de cuestiones puntuales. La idea es que los cambios dinámicos y cíclicos, cíclicos y lineales, que están sujetos a la sucesión de usos que nosotros le damos a un sistema y a las decisiones de manejo, tienen dos principios que son importantes destacar. El principio de reciprocidad ecológica o principio de la facilitación y el de poliuso. ¿Qué significa la facilitación? Que yo hago un uso acá determinado y facilito al uso que viene porque le dejo condiciones mejoradas para que aquel otro que viene por detrás las aproveche. O el de poliuso o el de policultivo, que es que cuando no uso determinados recursos, el uso que viene los va a terminar utilizando. Esto es casi la base de la idea de las rotaciones, ¿no es cierto? De las rotaciones, agrícolas ganaderas. No me voy a poner a destacar cada uno de estos puntos, pero estas son las consideraciones generales, los tips o aquellos puntos que hay que tildar en búsqueda de la articulación de diferentes usos de sistemas integrados de producción que parten de la lectura de la cuestión ambiental propiamente dicha, de clima-topo hidroedáfico, es decir, esa característica básica de característica fisiográfica ambiental, hasta las infraestructuras productivas y comercial, como reza por ahí abajo, pasando por todas estas y algunas otras, obviamente, que por no me alcanzaba la transparencia, no puse. Pero básicamente esa es la idea, ¿sí? Ahora el suelo es el soporte, vamos a dar un espacio al suelo dentro de este esquema, el soporte fundamental donde se asientan todos los sistemas productivos, cualquiera de los que nosotros estemos hablando, que no sea estrictamente industrializado, sino natural, obviamente. El subsistema suelo tiene una potencia muy grande y una presencia muy relevante y muy importante en los sistemas integrados de producción.
De hecho, es el lema de esta convocatoria, de este congreso, y además estamos en el Año Internacional del Suelo y hacemos mención específicamente a este recurso como el que soporta todas las energías que nosotros en términos productivos le descargamos. Si lo queremos solamente relacionar o vincular al suelo con un sistema de los llamados mixtos o agrícola-ganaderos, diciendo que nosotros pensamos que es más que eso, ¿no? Lo dijimos antes, pero básicamente queremos rescatar del suelo sus capacidades para poder aportar, decimos precisamente que el suelo, y no voy a leer todo porque no tengo el tiempo, aporta diferentes calidades y cantidades de fitomasa bruta en estos sistemas, ¿no? ¿Sí? Porque necesitamos más generación de fitomasa para mejorar nuestros balances de carbono y energía, recuperar estándares estructurales, por caso de aumento de la eficiencia en el uso del agua y la radiación cuando empezamos a interactuar entre distintos tipos de usos, mejoramiento de las condiciones de biocapacidad edáfica, estoy salteando porque son muchos, hasta una gestión favorable de la condición de riesgo ambiental y productivo y comercial, y hasta por último podemos decir el mejoramiento de los costos y externalidades ambientales a nivel regional, en lo que se llama gestión y desempeño ambiental. Esas son las bondades que nosotros extraemos, más allá de algunas otras externalidades que extraemos este tipo de articulaciones temporoespaciales. Y acá aparece la figura, si es tan importante el suelo entonces, yo quiero en este caso aprovechar este espacio para rejerarquizar el valor del diagnóstico del suelo como ingreso a los sistemas de producción. Si yo digo que es el soporte de los sistemas integrados, tengo que decir también que hay que diagnosticarlos con mucha sapiencia en este sentido. Y por ahí hay una práctica en la cual, no sé si la tenemos todos muy internalizada, ¿no? Y acá dice que es una visión clínica basada en signos. ¿Por qué el monitoreo o el diagnóstico de suelos? Porque el suelo no habla, obviamente no podemos hablar como en medicina de los síntomas, tenemos que basarnos en evidencias concretas. Y aparece un concepto que yo quiero dejar acá mencionado como la agronomía basada en la evidencia. La agronomía basada en la evidencia, en evidencias concretas, es un abordaje tipo semiológico. Hay que entender que estamos bajo esa lógica operando. Sacamos información y la interpretamos. Entonces, la idea es que necesitamos tener una visión clínica de nuestros recursos suelos para ver cómo aporta a esta cuestión de los sistemas integrados productivos y básicamente comprender a partir de ese diagnóstico que vamos a poder detectar cuáles son las variables que más traccionan la funcionalidad de los sistemas productivos. ¿Sí? ¿Será la materia orgánica? ¿Será la condición física? Bueno, cada uno sabrá. Hay suposiciones, hay experiencias ambientales, locales, puntuales, territoriales, donde nos dicen cuál es la locomotora y cuáles son los vagones, ¿no? En términos edáficos. Y ahí apunta el monitoreo. Básicamente, el monitoreo y diagnóstico es como pilar para conocer sobre qué se asienta un sistema de producción integrado, es seleccionar básicamente indicadores, y ahí están las fortalezas de estado y de procesos. Veo cómo estoy y cómo funciona lo que está ahí adentro. Entonces, dentro de esos indicadores de tipo edáficos, voy a leer las condiciones físicas, químicas y biológicas y básicamente voy a interpretar cuál va a ser mi estrategia de relevamiento de información. Esto es vital. Tengo que aprender a saber qué voy a medir, en qué momento en cuanto a la oportunidad, con qué frecuencia voy a hacer y qué voy a testear, qué espesor voy a testear. ¿Sí? Eso es fundamental para que uno pueda obtener información básica y saber cómo está mi suelo para ponerlo en sistemas integrados productivos y cuál es mi situación cero, mi situación de inicio. ¿Para detectar qué cosas? Detectar limitantes de suelo de la producción más frecuentes. Y yo digo objetivos DIDI, por ponerlo de alguna forma, para detectar, identificar, describir e interpretar. Hemos evolucionado hacia unos formatos de diagnóstico que nos permiten no tan solo detectar la limitante, no tan solo identificarla, describir, sino interpretar cómo funciona, para saber cuáles son aquellas que más traccionan y que menos traccionan en el sistema y que ponen un límite a la posibilidad de articular distintos sistemas productivos, obviamente, o ciertamente optimizarlo. Entonces hablamos de esto, no la voy a reseñar a todas porque ya no tengo el tiempo, estamos hablando de limitantes de orden físico, hay algunas acá mencionadas, fíjense, de la genética, las antrópicas, la de compactación masiva, por caso de la de baja capacidad, perdón, de retención hídrica, las de orden químico. Algo hablaba antes Leandro sobre las de orden físico, las posibilidades, la regionalización de la degradación biofísica territorial, es una preocupación de todos nosotros. Las de orden químico, como las que aquí figuran, las de orden físico-químico, aquellas relacionadas con la condición biológica del suelo, con la dinámica hídrica y aquellas también vinculadas a los procesos degradativos que nos llevan a la pérdida de suelo. Básicamente sobre eso estamos parados cuando hablamos de un diagnóstico, detectar la limitante, pero alcanza con detectar la limitante, es decir, alcanza a saber cómo está el motor del auto o también lo tengo que poner en marcha y ver cómo funciona, porque si no, un diagnóstico de suelo es solamente un corte en el tiempo sobre el cual hago un análisis, hago un abordaje de tipo analítico,
pero tengo que entender cómo funciona. Entonces, en estos sistemas que son muy complejos, sistemas edáficos o subsistemas edáficos, digo en esta jerarquía que había mencionado antes, especialmente para diagnosticarlo tengo que conocer su funcionalidad sistémica y aparece un concepto fuerte que yo quiero jerarquizar también acá en esta oportunidad, que es la del perfil cultural. El perfil cultural es una herramienta básica, rápida, sencilla o bastante sencilla si hay entrenamiento al respecto, que nos permite, además de saber con los otros análisis cómo estoy respecto a las condiciones edáficas, en su expresión, en el corte del tiempo, en la foto, en el análisis, ver cómo funciona. Entonces, no solamente sé el estado en que está, sino cómo funciona, sé cómo funciona el motor. Y ahí, a partir de esa instancia de reunir cuestiones analíticas, descriptivas e integradas, puedo decir, bueno, sobre esta condición puedo montar determinados sistemas integrados productivos que serán, por caso, el pecuario, el agrícola, el melífero, el maderero, el que fuere. Básicamente, esto es lo que me arroja como información, es muy básico, muy simple, un perfil cultural. Fíjense la potencia que tiene, ¿no? Información que tiene que ver con la estructura, que tiene que ver con la condición hídrica, que tiene que ver con la compactación, con los restos orgánicos. Alguien que se entrene en esta herramienta, solamente hay que agarrar una pala y hacer unos pozos, empieza a detectar cuestiones muy vinculadas a aspectos relacionados con la funcionalidad edáfica. No tengo tiempo para desarrollar más al respecto, pero oportunamente podemos hacerlo. Básicamente, entonces, me faltan 52 segundos, creo que más o menos estamos cerrando. Me voy a tomar un minutito más, tal vez. Quería decir lo siguiente, estamos en proceso franco de transformaciones del territorio. ¿Sí? El proceso franco de transformaciones territoriales, uno de los ítems era aludido recién por Leandro cuando decía de cambio climático. Tenemos claras señales de cambio climático asociado por estos días tal vez más a las precipitaciones, pero también bordeando otros contornos que tienen que ver con la condición climática. Además, tenemos en ciernes los cambios que se van a producir en el territorio impelidos por la nueva ley de suelo, la nueva ley de agua, la nueva ley de semilla, la nueva ley de ordenamiento territorial, tal vez la de arrendamiento, la incidencia de las cuestiones de biocombustible, es decir, va a haber transformaciones y cambios y para eso tenemos que estar preparados para poder verlos desde la complejidad y atacarlo con propuestas que subsuman al enfoque complejo. Y en todo caso recuerdo lo que Toffler hace unos 20 años más o menos nos decía, las cosas no son como eran ni van a ser como son, es una consigna que nos habla de cambios cíclicos, de cambios dinámicos y permanentes, y sobre esa lógica nos tenemos que parar tal vez, y parafraseando a Raúl Mota, que es el director del Pensamiento Complejo, el director que, bueno, es director del Instituto del Pensamiento Complejo que está en Buenos Aires, que tuvimos la oportunidad de conversar con él hace poquito, y de alguna forma acordando con él respecto a esto, de que nosotros necesitamos mentes estratégicas para situarnos sobre estas realidades, en estos nuevos desafíos, no mentes programadas, porque la mente programada solo es eficiente cuando la condición tiene certidumbre y es estable, y ahí no estamos funcionando porque nos estamos viniendo del concepto anterior, de que todo está cambiando, y la gestión de la complejidad creciente entonces nos pone en un desafío permanente. Y en ese sentido, y para terminar, y este es el último slide, los sistemas integrados productivos tienen que ser abordados desde mi óptica, desde el pensamiento complejo, donde se introduzca fuertemente y con mayor rigor agronómico y compromiso un vínculo con la producción y el ambiente, y básicamente incorporando fuertemente a los diversos actores sociales. Muchas gracias. Listo. Hola. Cumplí. Bueno, gracias Sergio. Le damos lugar a Julio ahora, a Julio Gali. Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es Julio Gali, yo soy profesor titular de la Cátedra de Sistema de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario. Yo le agradezco a Sergio la introducción a la complejidad del tema. Yo voy a abordar básicamente, y dada mi especialización, la problemática o los resultados que estamos teniendo dentro de la facultad en los sistemas agrícolas ganaderos, donde estamos pensando en opciones a los sistemas puros agrícolas, pensados básicamente en esquemas de producción de monocultivo de soja, pero que muchos de estos trabajos y información que voy a mostrar, la idea es abrir las cajas negras para entender cómo están funcionando, interrelacionándose los principales componentes, en este caso suelo, planta, animal, y tratar de obtener información que explique para que pueda ser transferida a otros sistemas no similares, aunque no sean exactamente iguales.
espero que en estos 20 minutos tener tiempo de mostrar, aunque sea parte de esa información, no voy a poder presentar toda, pero seleccioné algunos aspectos que me interesa mostrar y discutir en este trabajo. Toda la información que yo voy a mostrar aquí la estamos generando en el sistema integrado que tenemos en la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario. Es un sistema integrado de rotación con soja, maíz, es un sistema lechero, donde tenemos básicamente es un sistema de pasturas y rotación con soja, y en ese ciclo agrícola también se incorpora maíz, y dentro de los cultivos también estamos usando verdeos de invierno como cultivos de cobertura que a su vez estamos aprovechando con el pastoreo. Dentro de ese sistema complejo, que son 135 hectáreas, tenemos un subsistema donde se hace la recría de las vaquillonas, donde está en una rotación permanente de soja con raíraz, y ahí tenemos una pequeña experiencia, no tan pequeña experiencia, una importante experiencia sobre manejos de sistemas integrados con distintas cargas, donde tratamos de explicar y medir los componentes del mismo, y es parte de lo que voy a tratar de mostrar hoy. Por supuesto que en ese sistema integrado, tengo miedo de estar cambiando, en ese sistema integrado hacemos producción, investigación, docencia, extensión. Quiere decir que es un sistema que no solo está integrado desde el punto de vista productivo, sino también está integrado como una gran malla curricular que apoya todas las actividades que estamos teniendo en la facultad. La pregunta sería, ¿la producción integrada aumenta la eficiencia o la estabilidad de los sistemas agropecuarios? Después de lo que mostró Sergio y de lo que nosotros conocemos, realmente es una respuesta que no tiene una respuesta directa, no hay esa pregunta, una respuesta directa, porque va a depender de cómo sean las diferentes combinaciones y las condiciones específicas de esas producciones, cómo esas producciones se combinan y cómo son esas producciones. Si vamos al ejemplo que yo voy a trabajar hoy, que es sobre la idea de la opción de una ganadería frente a un cultivo agrícola puro, bueno, tendremos que ver de qué manera hacemos esa ganadería. El hecho de simplemente diversificar e integrar ganadería con agricultura no es una respuesta que va a ser positiva y decir, bueno, sí, vamos a aumentar la sustentabilidad y eficiencia de los sistemas. Lo que voy a tratar de mostrar hoy es que va a depender de cómo integremos y cómo nos integramos, de que sí se puede hacer. Entonces, es necesario, siguiendo esta línea, ver si las formas particulares de la producción pueden ser útiles, cuáles son las ventajas y desventajas con respecto a su ambiente. Voy a mostrar información de datos que son para determinados ambientes y determinadas condiciones, y tenemos datos de los últimos 4 años, pero habría que ver si eso luego se puede o cómo manera transferir a otros ambientes o en otras condiciones. Y también evaluar las propiedades emergentes que surgen de estos sistemas. Lo que estamos viendo claramente que estos sistemas tienen un comportamiento y particularidades distintos a cuando se ve cada uno de los sistemas de producción por separado. Citando a Aristóteles, el todo es mucho más que la suma de las partes. Entonces, lo que voy a mostrar hoy es la información que estamos teniendo, tratando de abordar ese análisis de la propiedad emergente que surgen de los sistemas agrícola-ganaderos. Vamos a hacer hincapié en el pastoreo, porque el animal y a través del pastoreo es el que realmente está impactando y está generando gran parte y responsabilidad de esas interacciones. Entonces vamos a ver cómo estamos trabajando en las consecuencias del pastoreo en los sistemas de producción. Insisto, es una parte de todo el gran trabajo que estamos haciendo. Del área que yo vengo y en el cual soy especialista, que es sobre pastoreo y consumo y comportamiento animal, es un área en donde me interesa ver cómo está impactando el pastoreo dentro de estos sistemas y las consecuencias que tiene. Y por último, determinar la capacidad de carga ambiental, que sería buscar el equilibrio entre la intensificación de una carga animal y el servicio ambiental de las pasturas. Quiere decir que el enfoque que estamos dando no es solo de maximizar las producciones, sino de ver cómo maximizar y lograr una carga adecuada como para que podamos lograr un equilibrio entre la parte ambiental y la parte productiva. Una buena noticia que les estaba trayendo hoy, y espero que esto se cumpla, que nuestras primeras informaciones e información internacional está mostrando que si estamos trabajando en sistemas integrados podemos lograr maximizar las producciones y logrando también una muy buena prestación ambiental de sistemas pastoriles. Quiere decir que no necesariamente una carga o una capacidad de carga ambiental significa bajar
la carga o trabajar con sistemas extensivos o relajados o poco intensificados. Si vemos el sistema en general, imaginémonos por en algún momento una situación de un suelo desnudo y tendremos aquí la lluvia, donde tenemos situaciones de infiltración de suelos, evapotranspiración o evaporación. A medida que nosotros incluimos un cultivo como la soja, estamos intercediendo en el agua, pero también estamos interviniendo en el ciclo de nutrientes. No, simplemente quiero mostrar la complejidad. Hay el 50% del tiempo, si imaginamos un sistema de soja sobre soja sin cultivo de cobertura, donde la mitad del, esto está yendo para el otro lado. Donde la mitad del tiempo, el 50% del tiempo, estamos en esta condición del cultivo de soja, estamos interfiriendo en la dinámica del agua a través de la infiltración, interviniendo en la lixiviación, pero también estamos cambiando lo que es la captación y los ciclos de los nutrientes más importantes para tomar en cuenta el nitrógeno a través de la fijación, el carbono a través de la fotosíntesis, y por supuesto que a medida que estamos considerando estos sistemas reales de producción y la intensificación, tenemos el aporte de fertilización y estamos extrayendo granos. Y eso está pasando en la parte aérea, pero en la parte subterránea también está cambiando esa fijación. Tenemos la incorporación de materia orgánica a través de residuos, influenciamos en los organismos del suelo, en la solución del suelo, etcétera, etcétera. Pero en los sistemas agrícolas puros y de monocultivo, el resto, o la mitad del tiempo, o más de la mitad del tiempo, el suelo está descubierto. Es decir, que no estamos teniendo ninguna de esas acciones aquí. Lo que hacemos cuando incorporamos, por ejemplo, un cultivo de cobertura, empezamos también a interferir y a cambiar en esa dinámica de nutrientes, en la dinámica del agua. Empezamos a incorporar una cobertura verde que fija nitrógeno, también libera más oxígeno, genera residuos, eso interviene, por lo cual hay una interacción con la materia orgánica, hay una interacción con los microorganismos del suelo, y eso hace que durante el consecuente ciclo agropecuario, esta dinámica propia está influenciada por la dinámica de la situación anterior. Y cuando vamos a un sistema animal arriba, donde estamos pastoreando o produciendo sobre esos cultivos de cobertura, es decir, estamos pastoreando cultivos de cobertura, fíjense cómo es la complejidad aumenta, estamos fijando carbono también, pero la fijación de carbono va a depender de cómo manejemos esa pastura, estamos sacando carne o leche, pero también estamos introduciendo grano, estamos introduciendo fertilizantes, estamos produciendo carbono y gases de efecto invernadero, como pueden ser el metano o también la liberación de óxido nitroso a través del nitrógeno, pero estamos incorporando a través de las orinas y las heces y interactuando en todo el sistema. Lo que quiero mostrar simplemente es la complejidad del sistema en que estamos abordando. Y no podríamos verlo en una forma simple de entrada y salida. Es decir, cualquier modificación o impacto que hagamos sobre este sistema, es muy difícil predecir cuál va a ser la respuesta que se va a producir. Es casi imposible de predecir. Nosotros estamos trabajando con sistemas realmente muy, muy complejos. Para eso, lo que voy a ver y tratar de mostrar es qué efecto tiene el proceso de pastoreo sobre estos sistemas. Y para eso tendríamos que ver que los animales afectan el funcionamiento de los sistemas de producción a través de esos procesos que están involucrados en el pastoreo. Sabemos que afecta a la defoliación, sabemos que a través de la excreción, a través de la orina, la bosta, estamos interviniendo en el reciclaje de nutrientes y también en la parte física y química del suelo. Y podríamos decir que no nos tenemos que olvidar que también negativamente podemos tener efecto de pisoteo, y hoy nuestros animales rumiantes están muy cuestionados por la producción de metano y dióxido nitroso que están afectando negativamente la capa de ozono a través de los gases de efecto invernadero. Esto es de una alta complejidad. No voy a tener tiempo en demostrar todos, pero voy a tratar de mostrar, por ejemplo, una de las cosas que está impactando, que es el efecto del pastoreo. Y vamos a imaginarnos cómo cambia la dinámica de acumulación de biomasa de un cultivo de cobertura. ¿Cómo es la dinámica de biomasa de un cultivo de cobertura que estamos planteando
sin pastoreo y qué pasa cuando estamos empezando a pastorear ese cultivo de cobertura. En el primer caso, podemos imaginarnos que tenemos un crecimiento de la biomasa aérea y un crecimiento de la fitomasa subterránea o de raíces. A medida que va pasando el ciclo de cultivo de cobertura, siguen desarrollándose raíces y biomasa, y lo hacemos hasta un momento que hacemos un secado, lo secamos químicamente para incorporarlo o para hacer una siembra directa o una siembra del cultivo que sigue. ¿Qué pasa si a este cultivo de cobertura lo pastoreamos? Uno dice, bueno, estamos reduciendo la biomasa, pero en realidad vamos a pensar que al inicio el crecimiento es igual, a partir de aquí decidimos empezar a hacer el aprovechamiento, tenemos también un desarrollo de biomasa aérea y un desarrollo de raíces. Cuando el animal produce una defoliación, se reduce la biomasa, mueren raíces también, vuelve a producirse otro rebrote, podemos tener una segunda defoliación, vamos a tener más crecimiento de raíces, mayor crecimiento de biomasa, muerte de raíces como producto de la defoliación, que es el que va cambiando la dinámica de las raíces y la dinámica de la biomasa. Volvemos a tener otro crecimiento, otra defoliación, por supuesto que esto dependerá de las condiciones del cultivo, y finalmente vamos a hacer un secado y vamos a incorporar el cultivo agrícola. Lo que estamos viendo es que lo que se logró es, a través del pastoreo, es una mayor producción de biomasa total, aunque lo hayamos consumido, una mayor producción de biomasa total, una menor producción de biomasa remanente con respecto, y eso la influencia que puede tener con respecto a las facilidades o no que me va a dar del nuevo cultivo, de la siembra del nuevo cultivo, y también un mayor desarrollo de raíces y de muerte de raíces. El pastoreo, aún con la defoliación, sin tener en cuenta todo el reciclaje y el efecto que tiene a través de las excretas, ya está teniendo un efecto sobre estas condiciones. Por supuesto, podríamos decir, si manejamos bien, podemos tener más biomasa y podemos tener más una dinámica de raíces que mejore la condición con respecto al no pastoreado. Pero por supuesto alguien me puede decir, bueno, pero eso independientemente de la intensidad de pastoreo o la carga animal. No. Claramente la situación que vamos a tener no es lo mismo en esta condición que en esta condición. Acá estamos manteniendo raigraces, ese es un ensayo de la facultad, que mantenemos raigraces a 5 centímetros, raigraces de cargas bajas que las mantenemos a 20 o a 10 o a 15. Lo que estamos viendo es que de acuerdo a cómo sea esta situación, las condiciones van a ser distintas. La hipótesis nuestra, y basada en los trabajos, trabajos internacionales y experiencias previas, están demostrando que manejándonos con condiciones moderadas de pastoreo, estaríamos optimizando la producción de biomasa, estaríamos optimizando el balance de nutrientes y estaríamos, con esta hipótesis, no afectando el cultivo de soja, sino que la expectativa a largo plazo es que lo terminemos mejorando y teniendo mayores rendimientos. La experiencia de algunos trabajos anteriores, simplemente para mostrar, fíjense, nuestras experiencias no son las primeras, hay mucha bibliografía internacional, esto es del sur de Brasil. Ellos ya han demostrado, trabajando sobre raigraces, que cuando comparan las condiciones sin pastoreo versus el pastoreo de esos cultivos de cobertura con leve o moderado o pastoreo intenso, cambian algunas de las variables como agregación del suelo, stock de carbono, stock de nitrógeno, rendimiento de soja, ganancia de peso, calidad del suelo, sustentabilidad, son mejoradas en las condiciones de pastoreo moderado. Pero cuando el pastoreo es intensivo, a veces no se afecta y a veces se afecta negativamente. Quiere decir que si vuelvo a la pregunta anterior, original que hice, con respecto a la integración, ¿es buena o mala? ¿O son más eficientes? Y depende de cómo lo haga. Si yo estoy haciendo una integración agrícola-ganadera con una ganadería sobre pastoreo y de pastoreo muy intenso, puede ser que esa integración no tenga un efecto positivo. Ahora, si lo hago en buenas condiciones, en pastoreos leves y moderados, es probable que la situación mejore. Fíjense, el rendimiento de las hojas se ha mantenido similar o aumenta, y en el pastoreo intenso no han tenido efectos, pero con pastoreos intermedios hasta han logrado mayores rendimientos de soja. Y si lo vemos como sistemas de pastoreo intenso, aún con sistemas de pastoreo intenso, el efecto sobre la soja no fue negativo, por lo cual queda como beneficio a la producción total
del sistema cuando se le suma la soja a lo que se ha producido en producción de carne. Pero simplemente se los quería mostrar para ver que lo que nosotros estamos haciendo está apuntando a este tipo de resultados, nuestra hipótesis están apuntando a este tipo de resultados, y voy a mostrarles algunas de las informaciones que estamos teniendo. Por supuesto que el sistema gana sustentabilidad cuando ese pastoreo es moderado, y si el pastoreo es en forma intensiva y mal realizado, la sustentabilidad del sistema va a decaer. Quiere decir que no es, repito de nuevo, no es la integración, sino cómo hacemos esa integración y la forma en que la hacemos. Esto me pareció muy interesante mostrarles de ese mismo trabajo de Brasil. Estos son, fíjense, el desarrollo de raíces que tuvieron en la condición sin pastoreo, en la condición de pastoreo moderado y la condición de pastoreo intenso. Claramente, además está medido, lograron un mayor desarrollo y por lo cual a través de esto una mayor cantidad de carbono incorporado en profundidad cuando los pastoreos fueron intensos, moderados, y no lo obtuvieron con el cultivo de cobertura sin pastoreo y el cultivo de cobertura con un pastoreo intenso. Lo que estamos apuntando es aquí. Y sobre este sistema también se derivan mayor estabilidad de los agregados, mayor porcentaje de materia orgánica, mejor porosidad, etcétera, etcétera. ¿Qué estábamos haciendo en la facultad? En la facultad en este momento tenemos un subsistema de recría de vaquillonas donde estamos viendo el efecto del pastoreo sobre el ryegrass, es decir, sembramos soja y ryegrass todos los años, estamos ahora en la 4ª campaña, llevamos 3 campañas y estamos midiendo todo lo que el presupuesto, el tiempo nos da. Ganas tenemos y cosas para medir hay un montón. Yo le traje algunos de esos resultados que son preliminares. Lo que mostramos tenemos en este sistema 6 tratamientos, 2 tratamientos que son sin pastoreo y 4 tratamientos que son con pastoreo. Además están repetidos 3 veces, que ese es un diseño muy robusto en lo que estamos haciendo desde el punto de vista estadístico y de la información. Y estamos rotando ryegrass anual con soja, y todos los años después, si quieren, charlamos. Pero no es lo importante lo que hacemos en el sistema, sino lo que estamos midiendo en ese sistema. Entonces, lo que veíamos en el primer año, todos los años los tratamientos se repiten sobre la misma situación. Es decir, que todos los años, donde es pastoreo intenso, se hace pastoreo intenso, donde todos los años se hace bajo pastoreo, laxo, es pastoreo laxo. Todos los años donde estuvo el testigo de soja pura, va el testigo de soja pura. Esos 4 intensidades es la que les mostré en la foto. Son estos redonditos, sería el cultivo de cobertura con un pastoreo de intensidad alta, y esto es a 2 niveles de pastoreo intermedio y el nivel de intensidad baja, que va desde mantener el ryegrass a 5 centímetros o mantener el ryegrass a 20 centímetros. Y vamos regulando el tamaño de la superficie de las pasturas para mantener los ryegrasses con distinta altura. En ninguno de los años, cuando medimos las distintas campañas de todos los tratamientos, hubo efectos significativos sobre la producción de soja. Es decir, que no tuvimos ningún efecto sobre la producción de soja. Todas las 3 campañas, los efectos no fueron significativos. Ahora, el primer año, si ven, los cuadraditos son los tratamientos que no tuvieron pastoreo, soja pura o soja con cultivo de cobertura. Y los circulitos fueron los sistemas que estaban pastoreados de alta a baja carga. Hubo una tendencia, cuando los agrupamos, y esta línea marca los modelos sin pastoreo, y la línea punteada y la línea continua fija los tratamientos con pastoreo, vimos que el primer año, aunque no era significativa, había una tendencia a una mayor producción de soja en los tratamientos sin pastoreo. En el segundo año, además hubo un efecto de año que cayó, esas diferencias desaparecieron, se acercaron mucho más, aunque en ninguno de los casos fue significativa, y lo que estamos viendo que ahora, en el tercer año, ya empieza a haber una tendencia de que los sistemas, los 4 tratamientos con pasturas, están tendiendo a rendir más que los tratamientos sin pastoreo. ¿Está? Con y sin pastoreo. Esperemos a ver qué pasa de aquí, si estas tendencias se mantienen o no. Está claro que el efecto de los pastoreos intensivos, el efecto de los pastoreos moderados, se van intensificando año tras año. Esta es otra que quiero mostrarles, que surge de lo mismo de lo anterior. No encontramos ninguna relación que explicara la producción neta de ryegrass con los rendimientos de soja. Los rendimientos de soja fueron independientes de los rendimientos de ryegrass. Tuvimos
bajas producciones de raigras con altas producciones de soja y altas producciones de raigras con bajas producciones de soja que variaron en kilos de materia seca entre 35 y 40 quintales en soja hasta 4.000 a 10.000 kilos de raigras. Con respecto a la respuesta animal, que también medimos, lo que estamos viendo es que la mayor respuesta animal, cuando vimos esos tratamientos de altura, de 5, 10, 15 y 20 centímetros, obtuvimos un ajuste cuadrático, que es nuestra hipótesis que estamos buscando. Sé que estoy en tiempo, me faltan 2 o 3 minutos. Y estamos marcando nuestra hipótesis con respecto a que las mayores producciones de carne las estaríamos logrando en las cargas intermedias. No lo voy a mostrar acá, pero también estamos logrando en esas cargas intermedias las mayores producciones de raigras y estamos esperando y midiendo cómo eso va acompañado de las otras características de suelo, de ambiente, de ciclo de nutrientes, infiltración de agua y demás. La idea es que estamos logrando que en las cargas intermedias, que sería estar pastoreando los raigrases entre 10, 15, 17 centímetros, nos estarían permitiendo maximizar la producción, pero además tener la mejor condición desde el punto de vista ambiental. Esto lo voy a pasar porque no me da el tiempo para mostrarles lo mismo que estamos haciendo cuando analizamos la parte de todo el sistema de tambo con toda la rotación. También estamos encontrando que podemos acompañar una alta productividad de todo el sistema y producción en leche y producción en soja con sistemas muy amigables con el ambiente. No lo voy a mostrar acá, pero estamos viendo que, por ejemplo, las vacas que nosotros estamos produciendo, que tienen muy mala fama en cuanto a la producción de metano, cuando lo vemos en el balance que tiene en el sistema, es mitigador de producción de metano respecto si lo comparamos con una soja pura. Simplemente voy a mostrar ese detalle, que es aquí, que cuando vemos el balance de efecto invernadero, cuando estamos comparando una soja pura, es muy desfavorable, y en cambio, cuando lo vemos en un sistema integrado, como es el tambo, que incluye pasturas en base a alfalfa, raigrases, avenas, maíz, soja, estamos teniendo una menor, de pasar de muy desfavorable a soja a pasamos a favorable. ¿Por qué? Porque estamos estoqueando carbono, estamos fijando dióxido de carbono en los ciclos donde el suelo está descubierto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es, hay que verlo desde su complejidad para hacer una respuesta. No podemos decir las vacas tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente. ¿Cuándo? Si están aisladas, ¿en qué ambiente? ¿En qué sistema? En sistemas integrados podrían ser que no. Y comparado con una soja pura, estaríamos mitigando gases de efecto invernadero. Lo mismo lo podemos ver para novillo, no vamos a tener tiempo. Me voy a las conclusiones. Las conclusiones es que está claro que los sistemas mixtos integrados, agrícola-ganaderos, no son una novedad. Y yo estoy de acuerdo con Sergio, el arte perdido. Los sistemas, y si nos basamos en la naturaleza, estaban integrados. Pero sí un concepto reemergente. Por suerte, hay mucha información y hay muchos grupos a nivel internacional trabajando muy seriamente en este tema, en un tema de alta complejidad y con una visión muy parecida a la que nosotros estamos mostrando y compartimos, que tienden a una mayor sustentabilidad, y trato de mostrarles que permiten diversificar los sistemas y las rotaciones, mejoran el reciclaje de nutrientes y el uso del agua, que es parte de la información que estuve mostrando ahora, y que pueden ser mitigadores de efecto invernadero si lo comparamos con una soja o una agricultura pura de soja sin cultivo de cobertura. Y aún con cultivo de cobertura no tendríamos un efecto tan negativo cuando incorporamos el animal a esos sistemas. ¿Cuál es la propuesta de desafío que tenemos desde la facultad y por lo cual vamos a seguir trabajando? Y quiero aclarar que estos trabajos los estamos haciendo integrados con la Cátedra de Manejo de Tierras y con Sergio y su grupo, y pensamos ir integrando cada vez más gente a la facultad, y hay mucho entusiasmo. Nuestra idea es tener que proponer sistemas de producción integrados que contribuyan a la política de desarrollo sustentable regional. Yo ya estoy en una edad que me quedan 10, 15 años de vida útil. Y algún día mi nieto me va a preguntar, ¿qué hacía papá cuando desapareció la última vaca del sur de Santa Fe? Y vos estabas en la facultad. Yo alguna respuesta le quiero dar. Yo estaba tratando de que no se vaya. Así que estamos trabajando en ese orden. Demostrar la viabilidad y ventajas de los sistemas integrados frente a agricultura pura y demostrar que el pastoreo puede ser una herramienta para mejorar los sistemas agrícolas puros. El mensaje es, si lo manejamos bien, bienvenida a la vaca. Bienvenida.
quiero hacer una reflexión final de un trabajo del 2015, que es una revisión de gente de Francia, que está trabajando muy fuerte en este sistema con grupos de Brasil, con grupos de Estados Unidos y demás, que es el grupo, uno de los referentes es Gilles Lemaire. Él plantea que el impacto ambiental negativo de la agricultura moderna se debe más a la simplificación de la producción que a las características inherentes de la productividad agrícola. Es claro él, y hay información para eso. Y que el aumento de la diversidad dentro de los sistemas, ya sea paisaje, predio y lote, habrá que ver de qué manera y en qué escala, permitiría reconciliar la alta necesidad de esa alta productividad en cantidad y calidad con la necesidad de la calidad ambiental. Por supuesto, apoyando nuestro compromiso que tenemos de una seguridad alimentaria a nivel del mundo. De una manera, la integración significa relajar. No, queremos producir más en forma más intensiva, hay que diversificarse. Tenemos que integrarnos, eso nos va a permitir ser más intensivos todavía en cada una de las. El problema es cuando están separados y no se integran. Hay propiedades emergentes de los sistemas que permitirían atenuar los efectos negativos de esa intensificación. El tema es cómo se hace. Y finalmente, para terminar, yo diría, poniéndome en el lugar de las vacas, que es donde uno se siente reconocido y conforme, no son ni santas ni demonios, pero que necesitamos es tener mucho más estudio para comprender cómo las podemos integrar de una forma beneficiosa a nuestros sistemas de producción. Muchas gracias y disculpa por el tiempo.